Bienvenidos de nuevo a otro episodio de nuestro podcast favorito, Tus amigas las hormonas. Hoy vengo a hablaros de suplementación en niños. Y es que es un tema que sorprendentemente me habéis pedido demasiado. Y sí que es cierto que es algo que yo había pensado hablar, pero me daba un poco de respeto en tanto que el tema de los niños siempre suele recaer más en los pediatras, como es lógico y normal, ¿no? Pero también es cierto que al final los niños tienen hormonas, son igual de susceptibles a deficiencias nutricionales que los adultos, incluso sus repercusiones pueden tener más consecuencias en tanto que son personas que están en crecimiento, en desarrollo, cosa que no sucede con las personas adultas, ¿vale? Antes de comenzar y entrar ya de lleno y tirarme en plancha de cabeza o de bomba a la piscina, quiero dejar claro que no pretendo decir que la suplementación es necesaria, indispensable o que sin ella tu hijo, tu hija o todos los hijos que tengas, tus sobrinos, etcétera, no puedan ser saludables. Estoy diciendo que al igual que los adultos tenemos que asumir que la calidad de los alimentos, nuestro estilo de vida, incluso nuestro ambiente, es decir, la polución, la radiación, la contaminación, los disruptores hormonales, no son los mismos que hace 50 años, creo que hay que abordar también de una manera diferente la alimentación y al final la gasolina que le estamos dando a nuestro cuerpo para que crezca. Entonces, ya decía Einstein que si quieres tener resultados diferentes, no puedes hacer siempre lo mismo. Entonces, si queremos de verdad tener resultados diferentes y mejorar en calidad, no solo en cantidad de salud, hay que empezar a plantearnos al menos cosas diferentes. Entonces, como bien os he dicho, los niños están sujetos a las mismas condiciones de vida que nosotros. Es decir, los niños están sujetos a la desmineralización de las aguas, es decir, las aguas que riegan los cultivos, tanto de verduras, de legumbres, o que nutren los árboles y demás plantas que dan lugar a frutos secos, a hortalizas, a legumbres, etc., han perdido esos minerales que cuando lo absorben, luego llegan al fruto, llegan a la verdura, etc., y tú te los tomas. La desmineralización de las aguas es consecuencia, al fin y al cabo, de el tipo de métodos de cultivo, sobre todo de cultivos de animales, de la ganadería, de la contaminación, de los pesticidas, etc., que van minimizando la riqueza de las aguas. Esto hace que las aguas, si bien nutren, porque tienen H2O, tienen menos contenido de ciertos minerales que pueden ser susceptibles, a saber, el magnesio. ¿Por qué? Porque el magnesio es uno de los minerales más deficitarios en el agua actual y además es uno de los minerales más abundantes y necesarios en el ser humano, en tanto que es el segundo mineral de carga positiva más abundante en el cuerpo humano, ¿vale? Después del potasio. Y además es uno de los minerales más abundantes en el hueso. De hecho, el 99% del magnesio se encuentra en los huesos. De ahí que sepáis que en la etapa del crecimiento donde el hueso tiene que crecer no solo es importante el calcio, sino el magnesio. ¿Por qué hablo del magnesio? Porque es uno de los alimentos que como consecuencia de la desmineralización de las aguas más deficitario es y por tanto más susceptibles que los adultos, al igual que los niños, tengamos una ingesta inadecuada. Y luego, además, decir que otra de las consecuencias de este estilo de vida es que al final los niños están saliendo menos a la calle, están más dentro de casa. Eso es inevitable, aunque queramos, luchemos, intentemos que los niños salgan a la calle a las 5 de la tarde en una capital, pues no lo puedes lanzar al niño con la bicicleta. Y además, que nosotros también, por nuestra carga de trabajo y estilo de vida, estamos más tiempo trabajando dentro de casa, con lo cual tampoco estamos dando paseos y tampoco nos lo estamos sacando. Con lo cual,
la exposición a la vitamina D es baja. Y si a eso le sumamos que en general no... Bueno, a partir de en los primeros 6 meses los niños, según la Asociación Americana de Pediatría, no deben tener contacto con el sol por la susceptibilidad de su piel a las quemaduras con las consecuencias que ello conlleva. Y luego en general los niños, al igual que los adultos, no debemos exponernos al sol y sobre todo no debemos quemarnos ni ponernos rojitos, puesto que esto incrementa el riesgo de 3 tipos de cánceres y una lesión precancerosa como es el melanoma, el cáncer de piel de células basales, de células escamosas y una lesión precancerosa que es la queratosis actínica, ¿vale? Además, obviamente, está el fotoenvejecimiento. Si a esto le sumamos que la piel de los niños no ha completado una completa maduración y por tanto es más susceptible a que se acumulen en su cuerpo mutaciones que a la larga pueden dar lugar a crecimientos anómalos y por tanto cánceres, es algo que no compensa que el niño esté al sol para conseguir una supuesta vitamina D que, como ya sabéis, al menos en toda Europa, en gran parte de Norteamérica, la parte superior de Centroamérica y desde Argentina hacia abajo, ¿vale? Todos aquellos países que están por encima del paralelo 40, para conseguir la adecuada cantidad de vitamina D en todos los meses deberías estar expuesto aproximadamente unos 15-20 minutos entre las 10 y las 3 de la tarde en ambos brazos, ambas piernas y la cara. Esto realmente es algo poco realista, ¿vale? Y si a eso le sumamos encima el riesgo de cáncer que tiene la exposición solar, pues es algo que la verdad no compensa. Luego además, en general los alimentos son bajas fuentes de vitamina D y más aún con la baja calidad nutricional. De ello a que estudios hechos en España, por ejemplo en Mallorca, que es un sitio donde aparentemente puedas pensar que hay pues un buen tiempo y por tanto el sol es algo bastante fácil de conseguir, hicieron un estudio a 166 neonatos y más del 60,8% tenía un nivel insuficiente de vitamina D que en niños, a diferencia de los adultos, se considera por debajo de 20. Porque en niños los niveles óptimos son de 20 a 35, a diferencia de los adultos que es entre 30 y 45, ¿vale? Pues en Mallorca, 166 neonatos estudiados, el 60,8 tenía nivel insuficiente. Esto es algo grave, en tanto que la vitamina D se necesita para absorber, funciones inmunomodulatorias, para absorber el calcio que luego da lugar y el fósforo que luego da lugar al crecimiento, y además que la vitamina D ya sabéis que participa en la expresión de 1/3 de todo nuestro material genético. Y tú me dirás, vale, los neonatos lo puedo entender porque están cubriditos y tal. Vale, pero Isabel, ¿qué pasa con un niño de 12 años que ya son un poco autónomos, salen por la tarde con los amigos a comprarse pipas, a jugar al Pokémon, o lo que hagan ahora los niños de 12 años, porque yo con 12 años la verdad que lo que hacía era intercambiarme pegatinas? Que las de corcho siempre valían más. Una pegatina de corcho valía a 2 normales o una de terciopelo grande. Si era... y luego también corcho por corcho. Y ojo, cuidado a la gente que utilizaba pegamento para fingir que pegaban. Eso eras mala si hacías eso. Me encantaba las de terciopelo. Dicho esto, es que yo era una fan de las pegatinas, Dicho esto, ya me retomo en el tema ciencia. Isabel, ¿qué pasa con los niños de 12 años? Pues mira, para esto también la ciencia tiene una explicación. En un estudio realizado en 146 niños en Cádiz, que Cádiz es un sitio, para que no lo sepa, que está en el sur de España, donde cae sol a rapapolvo. Pues en Cádiz, un estudio realizado entre niños de 10 y 14 años revelaba que más del 45% de los niños, los adolescentes, tenía insuficiencia de vitamina D. Y aquí es vital, porque ya sabéis que los niños pegan el estirón, las niñas un poquito antes,
a los 13 años y las niñas a partir de los 12. Y la talla y la masa ósea que tenga a esta edad es la que va a guardar toda la vida. Entonces, el 45% de los niños, entre 10 y 14 años, niños y niñas, déficit de vitamina D me parece grave en Cádiz. Ojo si esto lo hubieran hecho en Vigo, ¿eh? Entonces, os sitúo un poco para que veáis que el problema es un problema. Lo que pasa es que lo que no se mide no se sabe. Y como hasta hace poco tiempo, lamentablemente, no se conocían las funciones de la vitamina D, que realmente son una hormona, llevamos años y años sin medir una hormona, que es clave. Entonces, ¿ahora todo el mundo tiene déficit de vitamina D? No, perdona, es que ahora la medimos y ahora estamos todo el día dentro de casa y ahora la calidad nutricional de los alimentos es una bazofia y ahora estamos expuestos a cosas que no estábamos antes. Entonces, dejemos ya esta comparación de hace 30 años. Hace 30 años no había TikTok y ahora hay. Pues imagínate. Entonces, eso para la vitamina D. Y luego voy a ir con el otro nutriente que voy a hablar, micronutriente, que es el omega 3. Porque en este podcast voy a hablaros de la necesidad de que para mí 3 suplementos que serían la vitamina D, el magnesio y el omega 3. Y luego potencialmente la vitamina B12. Entonces, el omega 3. ¿Qué pasa con el omega 3? El omega 3 o los omega 3 son unos ácidos grasos esenciales. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro cuerpo no los puede producir. Necesitamos ingerirlos con los alimentos. En teoría, el único ácido graso como esencial es el ALA, que es el precursor de los famosos EPA y DHA. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la conversión a EPA desde el ALA es un 5% y al DHA menos de un 1-2%. Esto quiere decir que tendrías que tomarte al día una cantidad ingente de semillas de chía machacadas, de semillas de linaza machacadas o de aceite de lino para conseguir las cantidades de EPA y DHA, con lo cual se hace inviable por la cantidad de calorías que deberías tomar. Entonces, realmente los esenciales son el EPA y el DHA, porque estos son los que tienen funciones, porque el ALA realmente no tiene función, son los que tienen funciones y tan importantes como el neurodesarrollo. Además tiene funciones inmunoregulatorias, es decir, es capaz de regular el sistema inmune y de resolver la inflamación. No solo son antiinflamatorios, sino que las resuelven. Todo esto sabéis que tengo un podcast sobre el omega 3, pero yo hago un breve review para quien se haya incorporado ahora y luego si quiere ampliar que vaya a mi podcast del omega 3. Tienen funciones pro-resolvedoras de la inflamación y además es clave en el desarrollo de la retina. Por todo ello, la OMS ha establecido una cantidad mínima de EPA y DHA que hay que tomar, que son 250 miligramos. Pero, por ejemplo, y aquí tenéis que saber que cuando hay muchas recomendaciones de muchas autoridades es porque no se sabe claro. ¿A qué me refiero con esto? Pues que, por ejemplo, la EFSA dice 250, la OMS 250, pero no se aclara mucho, porque luego dice que si quieres mejorar en general la salud, tomes 400, si quieres mejorar en la salud cardiovascular, tomes 2000 miligramos. Luego, por ejemplo, la Sociedad Americana de Cardiología, la AHA, la Asociación de Reino Unido de Nutrición y la Asociación Internacional del Estudio de Lípidos recomienda un mínimo de 500 miligramos de EPA y DHA. Y la Asociación Internacional de Salud de Australia recomienda 500 miligramos. En Francia recomiendan 500 miligramos como mínimo y en Japón recomienda como mínimo 500 miligramos. Con lo cual, yo me quedo con la media, que es de manera general lo mínimo que habría que consumir son 500 miligramos. Ahora tú me dirás, bueno, Isabel, con la alimentación lo conseguimos. Sí y no. Es decir, ¿tomas todos los días salmón del Atlántico? Porque el del Pacífico tiene menos cantidad de omega 3. ¿Tomas atún? Ah, no, que los niños no pueden tomar atún, ni las embarazadas, por el mercurio. Uy, ¿tomas caballa todos los días? Entonces, estas son este tipo de cosas que si tú eres una persona organizada con la alimentación,
estupendo. Yo, por ejemplo, no tengo esa capacidad de organización y además que yo personalmente no tomo ciertos pescados por el mercurio precisamente porque tengo una hepatitis autoinmune, tengo bastante dañado mi hígado y no quiero sobrecargar en general con cosas innecesarias. Por lo tanto, para mí me es mucho más fácil consumir el omega 3 en una capsulita o en dos y me olvido de tener que pensar si hoy tomo salmón, si tomo caballa, si tomo arenque, si tomo 40 gramos de semillas de chía asegurando una conversión del 5% de DHA, de EPA, pero luego un 1% del DHA. A mí, sinceramente, yo no tengo tiempo. Lo siento. O sea, entonces, por eso mismo, yo me lo suplemento. Quiero deciros, lo mínimo es eso. Ahora bien, en niños, ¿qué sucede en niños? Que esto es el podcast. Pues hay dos países, bueno, un tercero también, es que estaba pensando, un tercero, hay 3 países que recomiendan, según edades, cantidades de EPA y DHA, ¿vale? Del omega 3. Por ejemplo, a mí, de las que más me fío son Francia y Japón. Luego también está Polonia, pero Francia y Japón, sobre todo Japón, por la alta calidad de vida de sus habitantes y la longevidad, ¿vale? Pues bien, el Ministerio de Sanidad, Trabajo y Bienestar en el 2014 en Japón distribuyó unas guías de recomendaciones del omega 3 y apuntad, coged papel, venga, os espero un momentito y me apuntáis. ¿Ya estáis? O coger las notas del móvil, un papel, un lápiz. Vale, yo creo que ya lo habéis cogido. Vale, pues mira, el Ministerio de Sanidad, Trabajo y Bienestar en 2014 de Japón dijo que aquellos bebés entre 0 y 5 meses deberían consumir 900 miligramos de omega 3 al día. Entre 6 y 11 meses deberían consumir 800 miligramos. Vais a ver que cada vez hay menos. ¿Por qué? Porque ya os he dicho que es clave en el neurodesarrollo. Y cuando está más el cerebro inmaduro y necesita desarrollarse en el embarazo y cada vez que es más jovencito, es decir, nada más acaba de nacer y posteriormente, pues de 0 a 5 meses 900 miligramos, de 6 a 11 meses 800 miligramos, de 1 a 2 años entre 700 y 800 miligramos al día, entre 3 y 5 años de 1100 a 1300 miligramos. Aquí una subidita. ¿Por qué? Porque es una etapa de grande crecimiento. Crece todo el cuerpo y cada una de las células de tu cuerpo están compuestas, entre otras cosas, por una capa lipídica que contiene omega 3. Cuanto más omega 3 tenga, más fluida va a ser esa membrana y por tanto más permeable va a ser a la entrada de vitaminas, minerales, hormonas, etc. Y entre 6 y 17 años recomienda entre 1300 y 2300 miligramos. Ya las mujeres embarazadas y lactantes, 1800 miligramos al día de omega 3. Francia, por su parte, en el 2010 también estableció una cantidad diferenciadora de omega 3 y te dice que los niños recién nacidos hasta 3 años hay que asegurar una cantidad mínima de 70 miligramos al día de DHA mínima para no tener deficiencias. Deficiencias de omega 3 que puede producir, sobre todo puede producir neuropatías y problemas en la piel. Neuropatías, ¿qué quiere decir? Afectaciones de nervios, desde cualquier tipo de nervio, desde nervios periféricos hasta nervios centrales, ¿vale? De hecho es súper interesante porque os voy a contar esta cosa que, bueno, a mí me gusta. ¿Cómo se descubrió el papel de los omega 3 en la salud y qué es lo que producía su deficiencia? Pues bien, esto se descubrió porque una niña que estaba ingresada estaba alimentada con alimentación parenteral y en esa alimentación parenteral, que es lo que hacemos los endocrinos cuando estamos encargados de la hospitalización de los pacientes, nos interconsultan para poner nutriciones tanto enterales por la nariz o al estómago o al duodeno, o bien parenteral, que es por vena, ¿vale? Pues esta niña tenía una obstrucción intestinal, tenía un isquemia intestinal, no podía alimentarse, no podía utilizar el tracto digestivo y le pusieron una alimentación por vena. Esa alimentación tenía ácidos grasos, pero omega 6, ¿vale?
venía sobre todo del aceite de girasol. Y la niña extrañamente empezó a desarrollar problemas nerviosos y problemas de piel. Se preguntaron qué es lo que pasa, no sé qué pasa, hasta que descubrieron que efectivamente la nutrición de la niña no tenía esos ácidos grasos omega 3 y de ahí a que estuviera desarrollando esos problemas nerviosos de sensibilidad, cutáneas, irritabilidad, hiperreactividad cutánea, etc. Por eso se estableció que una de las principales funciones del omega 3 es proteger una adecuada función barrera cutánea. De hecho, la función barrera también se compone de unos lípidos, entre los cuales está el omega 3, y de una correcta transmisión nerviosa, ¿vale? Pues todo esto para deciros de la importancia del omega 3 en niños y que Francia dice 70 miligramos. Y entre 3 y 18 recomienda un mínimo de 250 miligramos de EPA y DHA, siendo al menos de esos 250, 125 de DHA, porque el DHA es de los dos omega 3, ¿vale? Del EPA y DHA, pues el DHA es el que mayor cantidad hay en el cerebro y en la retina. Y como estas son edades en las que el cerebro es muy importante el desarrollo, se prima que haya un mínimo de 125 miligramos de DHA. En resumen, que mínimo van a ser 250 miligramos de EPA y DHA. Sabiendo que, por ejemplo, en Japón se recomiendan entre 900 miligramos desde el recién nacido hasta 2.300 a partir de 6 años. Entonces, no hay un límite máximo de omega 3, sí que es verdad que más de 4 gramos pueden aparecer incluso ciertos problemas en personas predispuestas de alteraciones de las vías de coagulación, precisamente porque mejora la fluidez de las membranas, pero es que de momento, excepto en personas muy seleccionadas de alto riesgo cardiovascular, no se recomiendan 4 gramos para prevenir defectos de las arterias, etcétera, ¿vale? Entonces, más allá de que no paséis de 4.000 miligramos, no hay problema. Entonces, yo estoy hablando de un mínimo de 250 miligramos. Lo óptimo para niños, yo te diría que sabiendo que el mínimo para no tener defectos son 250, yo creo que con 500 miligramos nos quedaríamos satisfechos. Y todo lo demás, pues que venga de la alimentación, que ya os he dicho que en niños es complicado, porque en general el atún, el bacalao, el rape del Mediterráneo, os lo estoy diciendo casi en memoria, pero estoy casi segura, el rape del Mediterráneo, el bacalao del Mediterráneo, son contenido moderado en mercurio, y luego el atún en todas sus versiones, incluyendo las de lata, son muy altas en mercurio y no se deberían consumir, y el lucio tampoco. Entonces al final nos quedamos con que el pescado omega 3 que puede tomar el niño es caballa, que es que no conozco a algún niño que le guste la caballa, pero la caballa, el arenque, las sardinas, las angulas, que por precio creo que no compensan, y la anguila. Entonces, complicado, ¿vale? Entonces, todo lo que se lleve con la alimentación bien, pero si yo me aseguro que mi hijo al menos toma de 250 a 500 miligramos, me quedo mucho más tranquila. Entonces, todo este es el razonamiento por el que os voy a explicar que estos son los suplementos que yo recomiendo, ¿vale? Vamos a empezar con la vitamina D. ¿Quién debería suplementarse con vitamina D? Os he dicho en la introducción del podcast que un 60,8% de los neonatos en Mallorca tenía insuficiencia de vitamina D y un 45% de adolescentes entre 10 y 14 años en Cádiz tenía insuficiencia de vitamina D. ¿Y esto por qué es? Pues porque realmente, además, no confiéis mucho en la alimentación, y os voy a decir por qué. Porque, por ejemplo, un litro de leche de vaca tiene entre 3 y 40 unidades internacionales de vitamina D. No te hablo de la enriquecida, te hablo de la normal. Por ejemplo, un yogur normal tiene 2 unidades internacionales de vitamina D. Un huevo tiene 30.
las cigalas, las gambas, las merluzas y el rape pueden llegar a tener, dependiendo del origen, entre 300 y 400 unidades internacionales, cosa que hace complicado conseguir con la alimentación la adecuada vitamina D, sabiendo que de 0 a 1 año la cantidad de vitamina D son 400 unidades internacionales y de 1 a 16 años entre 600 y 1000 unidades internacionales. Por tanto, podéis hacer una idea de que todo lo que venga con la alimentación bien, pero no confiemos en la alimentación, y el sol pues va a ser que no, por lo que os he explicado al principio. Entonces, empezamos con lactantes. Los lactantes de aquellas madres que den lactancia exclusiva deben suplementarse con vitamina D, concretamente 400 unidades internacionales de vitamina D. Insisto, 400 es lo mínimo para no tener deficiencia de vitamina D y por tanto que aparezca el raquitismo, que es una enfermedad. Es que no os estoy hablando de cantidades óptimas, estoy hablando ya del mínimo para no tener problemitas como el raquitismo, que es una deformidad de los huesos, sobre todo se nota en las piernas, se arquean las piernas, disminuye la velocidad de crecimiento, aparecen dolores óseos, pueden aparecer malformaciones, aparece predisposición a infecciones, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, el raquitismo era una enfermedad muy poco prevalente, pero que en los últimos años ha vuelto a tener una prevalencia bastante alta, ¿vale? Entonces, 400 unidades, esto es lo mínimo. Y tú me dirás, Isabel, pero la leche materna seguro que tiene vitamina D. Primero, depende de que la madre tenga los niveles óptimos de vitamina D, que en la lactancia son de 40 a 60 nanogramos por mililitro, ¿vale? Y además os voy a comentar una cosita. La leche materna tiene 22 unidades internacionales de vitamina D por litro. 22 por litro. Y sabiendo que de media los lactantes toman 750 mililitros al día, estamos hablando de que le estás dando a tu hijo 16 unidades internacionales de vitamina D. Y necesita mínimo 400. O sea, te quedan 384 unidades internacionales de vitamina D. No es suficiente. La lactancia materna no es fuente de vitamina D. Por lo tanto, lactantes de madres con lactancia materna exclusiva deben suplementarse con vitamina D. ¿Y qué pasa con la leche de fórmula? La leche de fórmula está enriquecida con vitamina D de manera que por cada 100 mililitros preparados de toma hay unos 60 unidades de vitamina D. Por lo tanto, si tu bebé toma 1000 litros de fórmula al día, en teoría no lo necesitaría porque llega justito a las 400 unidades internacionales. Pero yo, la verdad, que no me quedaría tranquila y al menos, si tu hijo toma, sí que toma siempre 1000 unidades, vamos a suponer que sí, y que llega todos los días a los 400, al menos yo sabiendo que no hay riesgo y que hay un potencial beneficio, le suplementaría al menos con 200 unidades extra yo en gotitas para que, mira, me quedo más tranquila, se toma 600, que no hay problema porque el límite está mucho más alto, ¿vale? Y me quedaría tranquila. Pero en teoría, si soy súper estricta, no habría que suplementarlo si toma 1000 mililitros de toma de las leches que por ley deben o deberían estar enriquecidas con vitamina D, ¿vale? Entonces, el primer año de vida, lactancia materna exclusiva, sí o sí hay que dar 400 unidades de vitamina D. Si toma leche de fórmula, estrictamente no sería necesario porque suponiendo que toma los 1000 mililitros, llegaría justo a los 400, pero como os he dicho, yo le daría 200 unidades internacionales y me quedo más tranquila. Sobre todo porque no me gustaría jugármela a un raquitismo en mi bebé, la verdad. Pero como os he dicho, estrictamente no sería necesario. A partir del año hasta los 16 ya os he dicho que entre 600 y 1000 unidades internacionales de vitamina D. Esto, volvemos a lo mismo, suplementación. Si tú quieres quedarte tranquilo y hacer un análisis, le haces el análisis. Que sale bien
pues le repites el análisis a los 6 meses y bueno, hasta lo que te aguante. Si no, darle entre 600 a 1000 unidades internacionales, no hay riesgo, en tanto que el riesgo en niños de esta edad estaría a partir de 5.000, 6.000 unidades al día, y yo te estoy diciendo de darle entre 600 y 1000 unidades internacionales. Por ejemplo, si tiene 1, 2, 3, 4 años, darle 600, y a partir ya de los 5 a los 16, que ya es más mayor, ya le puedes dar la dosis tuya, que es 1000 unidades internacionales, ¿vale? Entonces, yo, ante la duda, le suplementaría. Que no, le haces análisis y lo ves. Como os he dicho, leche de vaca es pobre en vitamina D, el yogur es pobre en vitamina D, el huevo es pobre en vitamina D, los pescados azules son muy variados y en niños no deberían tomar la mayor parte por el tema del mercurio. A saber, de los pocos, el salmón, si toma a diario 150 gramos de salmón fresco del Atlántico, podría llegar, pero complicado. Entonces, por poder se puede, pero yo ante la duda le suplementaría. ¿Por qué? Porque no os estoy diciendo que le deis 5.000 unidades, os estoy diciendo entre 600 y 1000. Me aseguro que mi hijo no tenga déficit y todo lo que pueda coger, lo mínimo de la leche, del yogur, del huevo, del salmón, pues eso que se lleva. Pero yo, al menos en invierno, en primavera y en otoño, le daría. Y como os he dicho, de 600 a 1000 unidades a partir del primer año, ¿vale? Con respecto a el magnesio, que va muy en relación con la vitamina D, y luego os hablaré de por qué el calcio en los suplementos de manera general en niños tampoco lo recomiendo, si bien esta recomendación no es tan radical como en los adultos, porque ya sabéis que en los adultos la suplementación con calcio solo la recomiendo porque hay que tomarla en personas con hipoparatiroidismo, que es una disminución de la función de las glándulas paratiroides, es decir, es una situación patológica que hace que estas personas no produzcan la suficiente cantidad de la hormona PTH, que es la implicada en la absorción de calcio de la alimentación y en la absorción y en la resorción de hueso. Sube la PTH y permite que el calcio lo tengamos bien. Pero en cambio, estas personas que no tienen la PTH pueden tener una hipocalcemia grave, y esto puede producir desde calambres hasta una arritmia cardíaca. Entonces, estas personas sí que deben tomarla, pero porque es una situación que les falta una hormona. Y el segundo, de los pocos casos que se recomienda el calcio con la suplementación, es en personas sometidas a cirugía bariátrica, ¿vale? Que es una cirugía mal absortiva, que le estoy quitando a la persona casi todo el estómago, el duodeno, y estoy haciendo un bypass hasta la mitad del intestino, ¿vale? Y en personas con una osteoporosis grave después de constatar que con la alimentación no llegan al calcio. ¿Veis? Estas tres situaciones es que son tres raras, no es lo común. Entonces, en adultos no. ¿Por qué? Porque se asocia a un incremento del riesgo de calcificación arterial, que es el precursor directo de la arteriosclerosis. Que os recuerdo que la arteriosclerosis es la lesión causante de o precipitadora de infartos, amputaciones, ictus, etc. ¿Vale? De ahí a que en adultos, excepto estas tres situaciones, no la recomiende, pero en niños puede ser un poco más flexible, aunque como siempre en niños el calcio también primero con la alimentación. Entonces, el magnesio, como os he dicho, lo primero quiero volver a dejar claro que el magnesio que medimos en sangre es muy mal marcador de las reservas verdaderas del magnesio. Y tú te preguntarás, ¿por qué, Isabel? Yo te lo digo. Porque el magnesio, como os he dicho, más del 99% está dentro de la célula. Entonces tú estás midiendo un 1%, que es lo que mides en la sangre. Ese 1% casi siempre suele estar bien. ¿Por qué? Porque como dentro de la célula hay mucho, pues cuando en la sangre baja un poco, en la célula sale un poquito más, sale un poquito más, sale un poquito más, sale un poquito más, sale un poquito más. ¿Hasta cuándo? Hasta que tú lo vas midiendo muy bien en sangre, pero lo que no mides es lo que está dentro. Es que igual dentro, como en la sangre, va saliendo un poquito para compensar, porque hay más dentro, dice el cuerpo, venga, te dejo un poquito, que yo tengo un 99%, venga, te dejo un poquito, te dejo un poquito. El de la sangre siempre lo medimos bien y dentro de la célula igual está un 4%. Es que debería estar un 99%.
Entonces, el magnesio en sangre es ínfimo. Solo vale porque cuando está bajo en sangre, dice, estás hecho un desastre. Porque si está bajo en sangre, dentro de la célula no queda nada. Y entonces ahí es cuando nos sirve. Cuando lo pedimos en endocrino para personas que tienen, por ejemplo, el hipoparatiroidismo. Pero para medir el estatus hay que medir la cantidad de magnesio o bien en el pelo, que mide las reservas, o bien dentro, por eso he dicho dentro, del eritrocito, que se llama magnesio intraeritrocitario. Eso se pide muy poco. En la seguridad social ya te digo que no te lo vamos a pedir. Y en las clínicas privadas algunas sí que tienen. Pero como aquí pensamos que todo el mundo va a la seguridad social, pues no lo vas a saber. Entonces, como yo nunca te voy a proponer una cantidad de magnesio que pueda llegar a los límites máximos, que pueda producir efectos adversos tipo diarrea, flatulencias, etcétera, pues yo ese problema no lo voy a tener, porque voy a estar siempre tranquila que no te voy a recomendar algo más de la cantidad normal. De ahí a que ya sabéis que yo en mi magnesio total, que es mi suplemento de magnesio, os recomiendo 2 cápsulas de manera general, excepto personas que tengan mucha cantidad de ejercicio físico, personas que se noten muy fatigadas, que puedo recomendar 3. ¿Por qué? Porque con mis 2 cápsulas de una mezcla única de magnesio altamente biodisponible, calidad Albion, tenéis el 50% y el otro 50% sí que yo ya me aseguro que con cereales integrales, legumbres, mariscos, etcétera, vais a llegar a la cantidad. Pero si yo solo me fío de la alimentación, ya te digo yo que es muy improbable que con la desmineralización de las aguas lleguéis, ¿vale? De ahí a que yo casi nunca, por no decir nunca, voy a recomendar que con suplementos te tomes el 100% de magnesio que necesitas, porque entonces la alimentación se te va a sumar y eso ya puede darte lugar a que aparezcan diarreas, etcétera, cosa que no quiero. Entonces yo me aseguro un mínimo, me aseguro que tomes un 50 y el resto, pues yo ya entiendo que con la alimentación lo vas a tener. Entonces, ¿cuánto magnesio necesitan los niños al día? De 0 a 5 meses, a 6 meses, 30 miligramos al día. De 6 meses a 1 año, 75, ¿vale? De 1 año a 3 años, 80 miligramos. De 4 años a 8 años, 130. De 9 a 13, 240. Y a partir de 14 años, 400 miligramos. Os recuerdo que las mujeres necesitamos 310 y los hombres 420. Entonces, podéis hacer una regla así fácil que a partir de los 14 años un niño necesita el mismo magnesio que tú y menos edad, pues ya os lo he dicho. Los primeros 6 meses 30 miligramos, de 6 meses a 1 año 75, que con la alimentación en principio estaría bien. También hasta los 3 años también, porque se necesitan 80 miligramos, cosa que es muy fácil. Y luego a partir de los 4 años 130 y a partir de los 9 a los 13 240. Lo que veo yo más justito quizá es a partir de los 9 años por los 240, pero sin duda lo que veo que es igual que los adultos y por tanto recomendaría 2 cápsulas de magnesio, especialmente si son niños que hacen deporte, es a partir de los 14 años, porque ya os he dicho que a partir de los 14 años ya son 410, es que son más que lo que necesitamos las mujeres. Entonces, de manera general, si me tengo que mojar, te diría que bien, la vitamina D, yo te diría que todos los niños, pero en las cantidades adecuadas. El magnesio te diría que vigiles la alimentación hasta los 13 años y a partir, cuando cumplan 14, al menos 2 cápsulas al día, que con eso tendrían, del mío personalmente tendrían el 50% y el otro 50% se consigue fácil con la alimentación. ¿Y por qué es importante el magnesio? El magnesio forma parte de más de 400 reacciones metabólicas y hormonales. 1. Es necesario para una correcta sensibilidad a la insulina, que es clave en la edad pediátrica porque favorece la síntesis de proteínas. Es una hormona anabólica,
¿vale? Después, el magnesio es necesario porque ayuda a la absorción de la vitamina D, ayuda al transporte de la vitamina D y ayuda a la activación hepática y renal de la vitamina D. Asimismo, el magnesio es cofactor necesario para la producción del neurotransmisor GABA, que es el principal y único neurotransmisor relajante del cerebro. En el cerebro hay neurotransmisores excitadores como el glutamato y inhibitorios como el GABA. De hecho, un exceso de azúcar pone a los niños hiperactivos porque inactiva el GABA. Pues el magnesio ayuda a que se produzca el GABA. De ahí a que es importantísimo, por no decir que además forma parte de cofactores necesarios para la metilación de genes, para la correcta función cardíaca, permite una correcta coagulación, es decir, una deficiencia de magnesio no solo eleva la tensión, sino que además favorece los efectos protrombóticos, así que ojito, cuidado con las deficiencias de magnesio que no estamos identificando. Entonces, como os he dicho, en niños pequeños hasta 13 años con la alimentación, sabiendo que legumbres, cereales integrales y mariscos y pescados son las principales fuentes de magnesio, ¿vale? Y frutos secos. Entonces, en la medida en la que cada edad vaya cumpliendo los ítems necesarios, porque por ejemplo ya sabéis que frutos secos por lo menos hay que tardar un año seguro, pero creo que es que yo no soy pediatra en esto, pero yo juraría que por el tema de los ahogamientos, etcétera, hay que ir con cuidado con eso. Luego, además, hay que tener en cuenta ciertas alergias, que los niños pequeños suelen tener bastantes alergias, pero bueno, en fin, que eso ya lo sabéis, yo creo que vosotros las madres y padres que me estáis escuchando. Entonces, de manera general, yo me aseguraría que hasta los 13 años toman el suficiente magnesio en la alimentación y luego sí que yo suplementaría. Después, y antes de entrar en el omega 3, me voy a ir un momentito al calcio, ¿vale? Ya sabéis que el calcio es obviamente necesario para el crecimiento de los huesos, además de que sirve para la contracción cardíaca, sirve para contracción muscular, etc. Pero en los niños, sobre todo para los huesos. ¿Cuánto calcio tienen que tomar los niños? Pues mira, entre los 0 y los 6 meses, 200 miligramos, perdón, que me están dando hipo, 200 miligramos al día. De 6 meses a un año, 260. En niños de hasta 3 años, de 1 a 3 años, 700 miligramos. De 4 a 8 años, 1000. De 9 a 13, 1300. De 14 a 18, entre 1300 y 1000. Y luego, a partir de 18 años, lo mismo que la población adulta, que suelen ser 1000 miligramos al día, ¿vale? Ojo, cuidado, que aquí no hablo de la lactancia ni el embarazo, que se necesitan cantidades un pelín más altas de calcio, ¿vale? Concretamente, en torno a 1000-1200 de calcio. Pero en general, podemos decir que los niños a partir de 14 años son iguales que los adultos, 1000 unidades, y menos de esa edad, ya os he dicho, recién nacidos entre 200 y 260 el primer año de vida, a partir del primer al tercer año 700, entre 4 y 8 años 1000 y entre 9 y 14 1300. Entonces, ¿qué alimentos son ricos en calcio? Que sí que son más fáciles de conseguir, ¿vale? La leche semidesnatada tiene un vaso de 250 mililitros sin enriquecer con calcio, es decir, normal, y os digo semidesnatada porque el calcio necesita un pelín de grasa y en niños pequeños esa grasa es buena y necesaria, ¿vale? Entonces, imaginaros, leche semidesnatada, 250 mililitros, tienen en torno a 285 miligramos de calcio, ¿vale? Un yogur normal tiene entre 180 y 200 miligramos de calcio. El tofu tiene, por 100 gramos, si está hecho con sales cálcicas, que en general sí suele estar hecho con eso, tiene 150 miligramos de calcio. 25 gramos de nueces tienen 41 miligramos de calcio. El brócoli, las espinacas y el pak choi son los alimentos vegetales
con más calcio y tienen por cada 100 gramos entre 100 y 260 miligramos de calcio. Ojo, cuidado, que acordaos, me acuerdo que esto era una pregunta del MIR. Fíjate que esto lo he hecho hace, ¿cuántos años he hecho yo el MIR? 1, 2, 3, 4, 5, pues casi 6 años. Y todavía me acuerdo de esta pregunta. Es que era típica. Acordaos que los niños menores de 3 años deben tener mucho cuidado con los vegetales de hoja verde por el riesgo de meta-hemoglobinemia, que se pone el bebé azul. Entonces, si tiene menos de 3 años, no utilices las espinacas, el brócoli, la borraja y el pak choi como calcio. Utiliza el yogur, utiliza la leche, utiliza el tofu. Las sardinas también son buena fuente de calcio, por 100 gramos tienen 300 miligramos. Y luego, por ejemplo, el Densia, que incluso lo podrían tomar, yo solo recomiendo a las personas que necesitan aumentar el consumo de calcio por tener osteopenia, y es que el Densia, un yogur, que encima no tiene azúcar ni tiene grasa, tienes versión edulcorada y sin edulcorar para los más puristas. Cada yogur tiene 500 miligramos, o sea que te tomas 2 Densia y ya tienes el calcio asegurado. No me ha patrocinado Danone, pero os lo digo. Entonces, es muy fácil, porque imaginaos, vamos a poner que yo no quiero dar a mi hijo ni leche, ni yogures, ni calcio, ¿vale? Voy a poner la cosa más complicada. Mira, yo le doy, y vamos a poner que también lo más complicado del mundo, ¿vale? Que no quiero que mi hijo tome lácteos y que tiene 10 años, que son cuando más calcio necesita, que son 1300 miligramos al día. Pues mira, le doy para desayunar, a ver si me lo he puesto muy complicado, ¿eh? Le doy para desayunar 25 gramos de nueces, que tendría 41 miligramos de calcio. Le doy 250 mililitros de leche de soja, ¿vale? Enriquecida con calcio y sin azúcar. Tenéis que mirar que sea sin azúcar, porque a ver si por meter el calcio le dais una con azúcar. Le doy 250 mililitros que tiene, si el tofu tiene 100 gramos, la leche que tiene 250 miligramos de calcio. Entonces ya le estoy dando 300. A la hora de comer le voy a dar sardinas, 200 gramos, y ya tengo 600. Y le voy a dar 200 miligramos de brócoli. Y entonces ya estoy teniendo 400. Entonces toma 300 del desayuno, 600 de la comida, 900 más 400 del brócoli, 1300. Toma, mira, ya no, y en la cena ya me sobra. Si quiero darle lácteos es mucho más cómodo, porque por ejemplo le doy en la leche 250 mililitros, y tengo 285 miligramos de calcio. Luego le doy a mediodía un yogur normal y 100 gramos de tofu. Entonces ya serían 285 del desayuno, más 200 del yogur, más 150 del tofu. Ya estoy teniendo 600 miligramos. Luego por la noche le doy 200 gramos de brócoli y 100 gramos de sardinas y ya tengo 1300. No es tan complicado, ¿vale? Entonces, de ahí a que el calcio de manera general no os recomiendo. Si a vosotros, porque vuestro hijo no os come nada, podéis darle calcio, pero no le deis todo el calcio a la vez ni se lo deis junto al hierro. Darlo separado de todos los suplementos, ¿vale? Y si puede ser el citrato, mejor que el carbonato. El carbonato solo lo recomiendo en ciertas personas que tengan el fósforo alto, que suelen ser personas mayores con insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque el carbonato secuestra el fósforo y puede dar lugar a hipofosfatemia en niños pequeños. Entonces, si le dais calcio porque os lo ha dicho el pediatra, que sea carbonato cálcico, ¿vale? Y separado de las comiditas. Y ahora vamos con el omega 3. El omega 3, como os he dicho, en la alimentación es sumamente complicado. ¿Por qué? Porque ya os he dicho que el ácido graso que está en los alimentos y a partir del que se producen los activos, que es el EPA y el DHA, deberíais tomar 2.400 miligramos al día de ALA y con eso solo tendrías
el EPA, porque ya os he dicho que el DHA es una conversión mínima. Entonces, se tendría que tomar tu hijo 30 miligramos de semillas de chía trituradas o aceite de lino, porque los frutos secos no son fuente de ALA. Y además asegurarte una correcta conversión sabiendo que al DHA no llega, entonces tendrías que separarle el DHA. Yo lo veo muy complicado y yo con los problemas visuales y las neuropatías sensitivas y problemas cutáneos, pues sinceramente la verdad que no me la jugaría. Entonces, como os he dicho, lo mínimo 250 miligramos, lo óptimo 500, pero vamos, que con 250 si luego toman salmón, etcétera, podría estar bastante bien. Y nada, que os espero que os haya gustado ese... O sea, corto ya porque no quiero enrollarme porque ya llevo 50 minutos de podcast, pero estaría hablando un montón. Entonces, en resumen, yo 3 suplementos que veo básicos en niños sería la vitamina D, sería el magnesio y sería el omega 3. La vitamina D y el omega 3 prácticamente desde el nacimiento, y el magnesio, como os he dicho, aproximadamente a partir de los 14 años, que son cuando la cantidad diaria ya es digna de los adultos y es digna del extremo más alto de los adultos, que ya os he dicho que son 410 miligramos al día, ¿vale? Con el magnesio menos de 14 años, con la alimentación yo creo que puede ir bastante bien asegurado, sabiendo que está en cereales integrales, frutos secos, mariscos, etc. Con la vitamina D, lactancia materna exclusiva obligatoria, 400 unidades internacionales. Con las leches de fórmula, en teoría, estrictamente, si el bebé toma 1 litro al día, en teoría estarías justito para los 400 unidades internacionales, aunque yo os he dicho que le daría 200 extra, pero vamos, ante la duda, consúltalo con tu pediatra. A partir del año, entre 600 y 1000 unidades internacionales. Ante la duda, suplementalo, porque con esas cantidades no va a haber exceso. Magnesio, a partir de los 14 años, yo le daría el 50%. Y el omega 3, mínimo 250, máximo 4 gramos, que yo no daría, lo óptimo 500 miligramos. Ya sabéis que yo tengo mi línea de suplementos IVB Wellness Lab, que ahí tengo el magnesio y la vitamina D3 y K2. La vitamina D3 y K2 tiene 1000 unidades internacionales, por lo tanto, estrictamente a partir del año se lo podría estar. Yo por peso sí que es verdad que prefiero que los 3-4 primeros años le daréis en gotitas, ¿vale? Y le deis 600 unidades, y a partir de esa edad le podéis abrir mis cápsulas de vitamina D y diluírsela con la comida sin problema. Y el magnesio mío, a partir de los 14 años, se lo pueden tomar 2 cápsulas, igual que te tomas tú, y recomiendo. El omega 3 que recomiendo lo tengo en mis destacados de favoritos, porque ya os estoy diciendo que yo quiero sacar el mío, pero llevo como 4 meses teniendo 1000 investigaciones. Cuando salga, que saldrá ya en 2024, os digo que va a ser brutal, pero hasta entonces id a mis destacados de favoritos y mirad el que yo recomiendo. Tengo uno en cápsulas, vegano y otro marino, y luego, si sigues pasando, si no recuerdo mal, tengo uno líquido para niños pequeños, ¿vale? O para personas que les guste líquido. Y nada, que espero que os haya gustado, que para cualquier cosa visitéis mi Instagram, y que un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo episodio.